Buenos días, hermanos, a todos, formalmente, a todos y a todas. Gracias a todos los que hoy pudieron hacerse presente y gracias a aquellos que verán esta predicación por medio de las redes sociales. Quiero decirles con toda sinceridad hoy que para mí es un privilegio al cual doy gracias todos los días a Dios el poder predicar la palabra de Dios. Y que igualmente, tal como se lo dije un día de estos a mi hija Daniela, que Dios la bendiga, mi mayor logro, más allá de los títulos, más allá de mi carrera profesional, es que Dios me haya permitido ser pastor. Y comienzo la predicación de este día hablándoles de una de las declaraciones más gloriosas que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39, dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, contándoles un poco el contexto en que fue dado ese mensaje, debo decirles que en ese momento Jesús estaba en medio de una gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más alegres del pueblo de Israel. Durante esa fiesta, los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé y la derramaban sobre el altar en gratitud a Dios por la lluvia que traía vida a la tierra. Entonces el pueblo cantaba, danzaba y se regocijaba, recordando un momento en que estaba en el desierto cuando de la roca salió agua para saciar a todo el pueblo. Era un acto hermoso pero simbólico. Y en medio de esa ceremonia Jesús se levanta, irrumpe el rito y levanta la voz con poder y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice la palabra. Qué momento, hermanos, qué momento. En medio de la religión, Él anuncia relación. En medio de lo simbólico, Jesús anuncia lo real. En medio de la tradición, Él revela la verdad. Y es que Jesús estaba diciéndoles, según yo interpreto, o podría interpretarse: ustedes celebran el agua que cae del cielo, pero yo soy el agua que da vida eterna. Ustedes conmemoran la lluvia que riega la tierra, pero yo derramaré el espíritu que riega el corazón. Ustedes recuerdan la roca que dio agua, pero aquí está la roca viva que da salvación. Aleluya, hermanos. Y a propósito de esa roca viva y de esa fuente maravillosa, quiero recordarles lo que dice la Escritura. Permítanme un momento. A veces que el enemigo quiere que uno lo predique, pero no le vamos a hacer caso. Vamos a seguir. Pues estaba diciéndoles entonces que Jehová dice así en la palabra: así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo de Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Yo, Jehová Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Escuchen eso, hermanos, que aquí están, pero los hermanos que aquí están y los que me escuchan por la grabación de YouTube. Pueblo de Dios, los creyentes no venimos a una fuente cualquiera, venimos al que nos creó, al que nos formó, al que nos redimió. Él nos puso nombre, nos llama suyos y nos declara que fuimos creados para su gloria. Por eso podemos confiar totalmente que las aguas de la aflicción no nos ahogarán y el fuego de la prueba no nos consumirá, porque el Rey mismo, nuestro Creador, camina con nosotros. Y esta no es una identidad prestada, es una identidad grabada en la palma de sus manos. Aleluya, hermanos. Vemos entonces que Jesús, en ese momento en que proclama la frase, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, no estaba invitando a un rito, sino a un encuentro. No estaba ofreciendo gotas, sino ríos. No estaba hablando de religión, sino de transformación. Cuando nuestro Señor dice, si alguno tiene sed, está hablando de todos, porque todos en algún momento hemos tenido o tenemos sed. Sed de esperanza, sed de consuelo, sed de propósito, sed de un toque del cielo. Hay sed, hermanos y hermanas, que con nada material, físico o intelectual se puede saciar. La fama no la sacia, el dinero no la sacia, el conocimiento no la sacia, las emociones pasajeras no la sacian. Hay una sed que solo el Espíritu de Dios puede llenar. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, no dijo si alguno tiene títulos, si alguno tiene experiencias, si alguno tiene o pertenece a un grupo. No, Él dijo, si alguno tiene sed. Y esa es la única condición, tener sed, dice, tener hambre de Dios, reconocer su necesidad. Porque mientras alguien se sienta autosuficiente, el río de Dios no va a fluir. Mientras alguien crea que no necesita más, no beberá. Pero cuando un corazón dice, Señor, tengo sed, el cielo se abre y el Espíritu comienza a fluir el Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, les voy a decir algo importante. La sed espiritual es una bendición, porque la sed nos lleva a buscar a Dios. La sed nos saca de la comodidad. La sed nos hace movernos hacia el pozo de la presencia de Dios. Muchos pueden tener religión, pero a veces no tienen presencia. Pueden tener Biblia en la mano, pero a veces el corazón lo tienen seco. Pueden asistir a cultos, pero muchas veces no experimentan el fluir del Espíritu. Por eso Jesús dijo, vengan a mí y beban. No dijo, venga a un templo. No dijo, venga a una ceremonia. No dijo, venga a una emoción. No, Jesús dijo, venga a mí. La fuente no es el hombre. La fuente no es la iglesia. La fuente no es el programa. La fuente es Cristo mismo. Y cuando Jesús dijo, beban, está usando un verbo que implica acción, que implica continuidad. Porque beber no es mirar el agua, sino es tomarla. Beber no es escuchar el sonido de la fuente o del río. Beber es nutrirse de esa fuente. Beber no es analizar el río, es meterse en él. Hay muchos allá afuera, o incluso puede ser que aquí, que conocen el agua, pero no la han probado. Hay quienes hablan del Espíritu, pero no lo dejan fluir. Pero Jesucristo no nos invita a observar, nos invita a experimentar, nos invita a vivir. Y luego, siguiendo, hermanos, con ese pasaje inicial que hemos leído, vemos con ese pasaje, viene luego la promesa gloriosa. Y dice la palabra, al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Hermosa palabra, lo dice Jesús,
Qué palabra, hermanos, más hermosas. Jesús no nos dice de su alrededor. Jesús no nos dice de su vecino. Jesús no nos dice de su pastor. Correrán ríos de agua viva. Él nos dice, le dice a usted, me dice a mí, nos dice a todos, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, dice la palabra. Es decir, el Espíritu Santo no vendrá solo a tocarlo a usted, o a tocarme a mí, o a tocarlos a ustedes, sino que el Espíritu Santo vendrá a habitar en usted, vendrá a habitar en mí, vendrá a habitar en ustedes. No vendrá solo a inspirarnos, sino que vendrá a fluir desde adentro de nosotros. No será una visita pasajera, será una residencia permanente en usted y en mí. No será simple emoción dominical, será una vida diaria. Y a propósito de esa permanencia, el apóstol Pedro nos revela el milagro que hace esto posible, según vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23, que en lo que interesa a esta predicación dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, esa palabra nos quiere decir que ese río de agua viva del que habló Jesús no fluye en un vaso roto o un cauce seco, fluye en una vida renacida. Repito, fluye en una vida renacida totalmente. Esa es la condición. No es una mejora de la vieja naturaleza, es una creación completamente nueva. Así como un río de agua no puede nacer de un manantial salado, el agua viva no brota de nuestra simiente corruptible o pecaminosa, brota de la simiente incorruptible, de la palabra viva de Dios que ha plantado en nosotros la vida eterna. Por eso, hermanos, el río puede fluir porque su fuente en nosotros es la misma vida de Dios. No es un río prestado, es un río que nace desde adentro, porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Y eso me recuerda a aquella hermosa canción que seguro algunos de ustedes recuerdan. A mí me encanta, la canta Marcos Barrientos. Dice lo siguiente, dice la letra, dice lo siguiente: Señor, yo quiero construir, dice, una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Dice, aquí está mi corazón que te quiere adorar, Señor. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Dice, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Dice, qué canción, hermanos. Cada vez que la escucho o cuando repaso su letra, me recuerda aquel pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37, en el cual, resumiendo, ¿verdad?, una mujer viuda le dice a su marido, refiriéndose al profeta Eliseo, lo siguiente: mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara, dice la palabra. Así cuando él venga a visitarnos podrá quedarse allí. Hermano y hermana, amigo o amiga, construya una habitación dentro de usted para el Espíritu Santo, para que de su interior corran ríos, no charcos, no gotas, no cisternas viejas, sino ríos de agua viva. Y un río simboliza o significa movimiento, significa abundancia. Un río significa fuerza, significa dirección. Un río limpia,
Un río transforma, un río arrastra a lo muerto, un río da vida a lo que toca. Donde el río del Espíritu fluye, nada puede permanecer igual. Donde el río del Espíritu Santo toca, hay sanidad. Donde el Espíritu entra, hay restauración. Donde el Espíritu Santo fluye, hay libertad. Y noten eso, no dice un río, sino que la palabra dice ríos, porque el Espíritu Santo no se limita a un solo ámbito. Son ríos de gozo, ríos de paz, ríos de poder, ríos de fe, ríos de santidad. Cuando el Espíritu Santo fluye dentro de usted, su hablar cambia, su pensar cambia, su manera de amar cambia, su manera de ver la vida cambia. Y el apóstol Pablo nos muestra cómo se manifiesta este fluir para el bien de todos. Porque así dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, dice ahí la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra. Hermanos, miren la multitud de lo que fluye. No es un río monótono. El río del Espíritu es un torrente de diversidad y poder para el provecho de todos. El Espíritu Santo no se reparte con mezquindad. Él derrama palabra de sabiduría para que necesita dirección, dones de sanidad para el cuerpo que sufre, fe extraordinaria para mover montañas y discernimiento para guardar el rebaño. Y todo, hermano, todo es hecho por el mismo y único Espíritu, según su soberana voluntad, el Espíritu Santo de Dios. Él no fluye para que nos glorifiquemos a nosotros mismos, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Estos dones son las corrientes poderosas del río que demuestran que Cristo está vivo en medio de su pueblo. Romanos 8:11 dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ese mismo poder, hermanos, que resucitó a Cristo de entre los muertos, está dentro de los que han creído y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es ese poder que levantó a Jesús del sepulcro. ¿Y qué no podrá hacer con la vida suya o mía, hermano o hermana? Puede resucitar su fe dormida, puede resucitar su ministerio, puede restaurar su matrimonio, puede reconstruir su familia, puede reencauzar sus finanzas, puede sanar sus emociones y su cuerpo, puede hacer que esté en paz con todos. El Espíritu Santo no viene a mejorar, viene a vivificar. Donde Él está, la muerte no puede quedarse, ni el pecado puede dominar, la tristeza no puede gobernar. Hermanos y hermanas, el profeta Ezequiel tuvo una visión maravillosa. En el capítulo 47, él ve un río que sale del templo. En los versículos que interesan y que voy a leer para que comprendan esa visión de Ezequiel, la escritura dice, Ezequiel 47:1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y Ezequiel 47:2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ezequiel, saltamos a 47:6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre,
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y en Ezequiel 47:7 dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y en el 47:8 dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y en el 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río, dice la palabra. Termina aquí la lectura de esos versículos. Esos pasajes, hermanos y hermanas, se refieren a una revelación que Jehová le dio al profeta Ezequiel. Y el punto central de esa revelación es un río que fluía. Y donde ese río fluía, dice la Escritura, todo cobraba vida. Todo cobraba vida. Permítame un momento, hermanos. Vamos a continuar. Estamos diciendo que el punto central de esa revelación de Ezequiel es un río que fluía. Y donde ese río fluía, dice la Escritura, todo cobraba vida, dice. Las aguas amargas se sanaban, los árboles florecían, los peces se multiplicaban. Y el Señor le dice a Ezequiel, donde quiera que llegue ese río, vivirá todo ser viviente. Ese río representaba el mover del Espíritu Santo. Hermanos, el templo ya no es de piedra, el templo es usted, el templo soy yo. El Espíritu Santo ya no fluye desde Jerusalén, fluye desde su interior, dice la palabra. Por eso, iglesia Monte Hermón, iglesia de Jesucristo, iglesia que está aquí o donde quiera que se encuentre, cuando usted ora, el río fluye. Cuando usted adora, el río fluye. Cuando usted perdona, el río fluye. Cuando usted testifica, el río fluye. Y por el contrario, cuando usted se endurece, el río se detiene. Cuando dejas de orar, el cauce se seca. Cuando la rutina sustituye la presencia de Dios, el río pierde fuerzas. No porque el espíritu haya cambiado, sino porque las compuertas de su corazón se han cerrado. Y la Escritura nos entrega una advertencia solemne en Hebreos 6, versículos 4 al 8. Dice la palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, dice la palabra. Con temor y temblor debemos escuchar esto, hermanos. El mismo río que da vida y que riega un corazón bueno puede también producir espinos y abrojos ese corazón. Dios no nos llama a una experiencia momentánea, sino a una fe continua y fructífera. Es posible vivir de la lluvia del Espíritu, gustar su dulzura, pero por la dureza del corazón secarse y producir solo espinos o abrojos. Pero hermanos y hermanas, no nos confundamos. Este último pasaje no habla de un simple tropiezo, sino de una apostasía, de un rechazo voluntario y persistente después de haber conocido la verdad. Es como crucificar de nuevo para nosotros mismos al Hijo de Dios. Y por eso es que hoy, hermanos, más que nunca, es urgente que examinemos nuestro cauce y nos preguntemos, ¿estamos produciendo la hierba provechosa del fruto del Espíritu?
o estamos dejando crecer los abrojos del desamor, la amargura y la incredulidad? El río de Dios quiere limpiar los espíritus hoy, hermanos. No endurezcamos nuestros corazones. Por eso hoy el Señor le dice a usted: abra su corazón. Deje que el río de Dios, el río del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo fluya en usted otra vez. No se conforme con las gotas de ayer. No viva de recuerdos de avivamientos pasados. Hay un río nuevo que quiere brotar hoy. El Espíritu no envejece. El Espíritu se renueva cada día dentro de uno. Lo que Él hizo en la antigüedad, como muestra el libro de Hechos, puede hacerlo hoy nuevamente. El mismo fuego que cayó en Pentecostés puede caer sobre usted. El mismo poder que llevó a Pedro puede llenarlo a usted y a mí y a todos. Abramos nuestras compuertas, hermanos y hermanas. Dejemos que el río fluya. Dejemos que la adoración suba como fragancia viva hacia Dios. Que la palabra nos atraviese y transforme. Dejemos que el fuego santo nos purifique. No nacimos, hermanos, para vivir secos. Nacimos para fluir. No nacimos para acumular agua. Nacimos para derramarla. Donde el Espíritu fluye hay libertad. Donde el Espíritu fluye hay poder. Donde el Espíritu Santo fluye, el enemigo retrocede. Y les digo algo más, hermanos. Una iglesia sin el fluir del Espíritu es como un río seco. Tiene cauce, tiene historia, tiene nombre seguro, pero no tiene vida. Podemos tener instrumentos, luces, estructuras, pero si no hay presencia del Espíritu Santo, no hay transformación. Dios no busca templos bonitos, busca templos encendidos. No busca programas llenos, busca corazones rendidos. No busca iglesias entretenidas, busca iglesias ungidas. El profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 15 dice lo siguiente: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Eso es lo que el Espíritu hace. Convierte el desierto en campo fértil. Donde había soledad, Él pone fruto. Donde había ruina, Él planta esperanza. Donde había polvo, Él levanta flores. El Espíritu Santo cambia todo, transforma el ambiente, cambia la atmósfera, cambia la historia, cambia su vida y aún resucita lo que había muerto dentro de usted o dentro de mí. Por eso, Iglesia de Cristo, no permitamos que el río se estanque. Que en su casa fluya el Espíritu Santo. Que en su oración diaria fluya el Espíritu de Cristo. Que en su servicio fluya el Espíritu de Dios. Que cada culto de Monte Hermón sea un torrente del cielo. Que los enfermos entren y salgan sanos. Que los oprimidos sean libres. Que los que vienen sin esperanza salgan llenos de fe. Que el Espíritu Santo encuentre en nosotros un cauce abierto y lleno. Hermanos y hermanas, en estos días he estado leyendo un libro que se llama Resucitado de la muerte. Es muy interesante. Es de un pastor que se llama Reinhard Bonker. Y encontré en ese libro, en página 38, por si alguien quiere verlo, una afirmación impresionante. Algo que me llenó de madrugada. Y que parafraseándola dice: hay un río que fluye del Espíritu de Dios y que es ilimitado en poder y potencial. Sin embargo, muchos se sientan a las orillas del río como disfrutando de un picnic. Otros se meten a las aguas poco profundas, contentos con chapotear en aguas que solo les llegan a los talones. Pero nosotros debemos sumergirnos y nadar en el río de Dios y dejar que su poder nos envíe hasta los confines de la tierra con el mensaje de salvación. Lindas palabras, hermanos y hermanas. Debemos sumergirnos en el río de Dios y dejar que ese río fluya. Pero para que el río fluya hay que quitar las piedras, porque de seguro todos saben que hay cosas que bloquean el fluir del Espíritu o lo estorban. El pecado no confesado lo detiene. La incredulidad
lo frena. El orgullo espiritual o intelectual lo seca. El resentimiento lo bloquea. El espíritu no fluye donde el corazón está cerrado. Por eso el salmista en Salmo 66, versículo 18 dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y repito, vale la pena repetirlo. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice la palabra. Ese salmo contiene una idea espiritual muy profunda sobre la relación entre el corazón humano y la oración a Dios. Y ese versículo expresa la idea de que Dios no escucha las oraciones de quienes albergan pecado intencionalmente en su corazón. Significa que para recibir una respuesta de Dios es necesario un corazón sincero y libre de maldad deliberada. Y el salmista lo que quería decir, para que mejor lo comprendamos, según yo entiendo, es que si él hubiera mirado con intención, es decir, si hubiera albergado con intención la iniquidad, Dios no habría escuchado su oración. Y eso es un recordatorio de que el arrepentimiento y la confesión del pecado son necesarios para que nuestra oración sea escuchada por Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, mirar la iniquidad significa consentir, aprobar o guardar el pecado en el corazón. No se refiere a haber pecado alguna vez, porque todos lo hemos hecho, sino se refiere a mantener una actitud de complacencia o de justificación del mal. Si una persona ora a Dios, pero en su interior guarda intencionalmente el mal, rencor, hipocresía o pecado sin arrepentirse, eso contamina su relación con Dios. Y la frase, el Señor no me habría escuchado, no significa que Dios no pueda oír, sino que no responde favorablemente cuando la oración proviene de un corazón que no busca la justicia o el arrepentimiento. El versículo leído, hermanos, nos enseña que la sinceridad y la pureza del corazón son condiciones esenciales para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y además nos aclara que Dios no solo atiende las palabras, sino Dios atiende sobre todo la disposición interior del que ora. Y eso que he dicho, hermanos, es para agregarles que es tiempo de limpiar el cauce, de limpiar su cauce. Es tiempo de examinar nuestro interior antes de orar, para acercarnos a Dios con humildad, con sinceridad, demostrándole a Dios que nuestro corazón está limpio y que ya no estamos aferrados al pecado, ni tampoco lo justificamos. Eso, hermanos, es una invitación a examinar nuestro interior antes de orar, para acercarnos a Dios con humildad y sinceridad. Y es una invitación a soltar lo que nos pesa, de perdonar lo que nos duele, de dejar lo que nos estorba, porque cuando el corazón se humilla, el río corre otra vez. Cuando hay arrepentimiento genuino, el Espíritu se derrama con poder. Yo les aseguro que cuando el río del Espíritu de Cristo fluye, todo cambia. En la fe cristiana evangélica, uno de los misterios más gloriosos revelados por la Escritura es la unidad perfecta de Dios en su obra redentora. Esa unidad se manifiesta claramente en la relación entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Una relación que no solo es teológica, sino profundamente espiritual y vivencial para el creyente y para todos. Desde el principio de la revelación bíblica, el Espíritu Santo aparece como la presencia viva de Dios, aquel que da vida, aquel que ordena, aquel que transforma y sostiene toda la creación. Esta misma presencia divina opera en la persona de Jesucristo durante su ministerio terrenal y continúa su obra en los creyentes después de su ascensión. Cuando afirmamos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, no estamos diciendo que Cristo y el Espíritu Santo sean la misma persona, sino que comparten la misma esencia divina y ejercen una obra inseparable. Espíritu Santo
es quien prolonga la vida, el que prolonga la verdad y el poder de Jesús en nosotros. La Escritura enseña que el Espíritu Santo es la expresión del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Es la presencia viva de ese amor en los corazones de los creyentes. Por eso, la acción del Espíritu en la iglesia no es otra cosa que la acción del mismo Cristo. Cuando el Espíritu Santo guía, consuela, santifica y fortalece, es Cristo guiando, consolando, santificando y fortaleciéndonos a nosotros. De esta manera, hermanos, la equivalencia entre Espíritu Santo y Espíritu de Cristo se hace evidente. Lo que Cristo hizo en la tierra, su Espíritu lo continúa en nosotros. La doctrina bíblica, la Trinidad, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas, pero comparten una misma esencia divina. Esto excluye cualquier separación o independencia entre ellos. Así, hermanos, el Espíritu Santo no está aparte de Cristo, ni Cristo aparte del Espíritu. Jesús mismo lo expresó al ordenar bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se ve en Mateo 28, 19. Este pasaje revela que las tres personas divinas comparten el mismo autoridad y divinidad, mostrando una unidad indivisible en realidad. Hermanos, existen algunos pasajes bíblicos que enseñan lo anterior. Así, Romanos 8, 9 nos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo afirma aquí que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la señal de pertenencia a Cristo, porque Él mismo es quien nos une a Cristo. También Gálatas 4, 6 indica: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu enviado por el Padre es llamado explícitamente el Espíritu del Hijo, mostrando que la vida y comunión con Dios se producen a través del mismo Espíritu que estuvo en Cristo. En 1 Corintios 2, versículos 10 al 11, observamos cómo de ese texto se deduce que el Espíritu que viene de Dios nos revela las cosas de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es quien comunica la mente y voluntad divina del creyente, demostrando que participa de la esencia y conocimiento como lo hace Cristo. En Mateo 28, 19 se expresa lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Este pasaje establece la unidad trinitaria, un solo Dios manifestado en tres personas inseparables. Por ello, cuando hablamos del Espíritu Santo en el corazón del creyente, hablamos también de la presencia de Cristo el mismo. Hermanos y hermanas, entonces, resumiendo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son equivalentes en esencia y obra, porque ambos son la presencia viva de Dios actuando en el mundo y en los creyentes. Espíritu Santo es la continuidad de la vida y obra de Cristo en la iglesia. Comparten ambos la misma esencia divina dentro de la Trinidad. Los pasajes bíblicos los presentan como uno solo en operación y naturaleza. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, Cristo mismo mora allí, transformando, guiando, vivificando para la gloria del Padre. Por todos los puestos, hermanos, cuando fluye el Espíritu Santo, nada permanece igual. Porque donde el Espíritu llega, la sequedad se convierte en vida, hermanos. Y entonces, donde había tristeza, comienza a haber gozo. Donde había pecado, nace arrepentimiento. Y donde el corazón estaba endurecido, el fuego del Espíritu lo vuelve tierno nuevamente. Gloria a Dios, hermanos. El río del Espíritu no viene para observar, viene para transformar. No viene para entretener, viene para renovar, viene para limpiar, viene para sanar. Así como la visión de Ezequiel, el río salía del templo y todo lo que tocaba, así también cuando el Espíritu de Dios se mueve en una vida, algo tiene que cambiar
porque el espíritu no se detiene ante la muerte, Él la vence. No se detiene ante el pecado, Él lo limpia. No se detiene ante la tristeza, Él la transforma en danza y alabanza. Hermanos y hermanas, yo a la verdad no sé cómo está su corazón hoy, pero si hay sequedad, deje que el río fluya. Si hay cansancio en su corazón, deje que el río de Dios corra libremente. Si hay heridas del pasado, deje que el río del Espíritu discurra. Porque cuando el río del Espíritu circula, Dios restaura lo que estaba roto. Cuando el Espíritu fluye, los muros caen. Cuando el río fluye, el fuego del primer amor se enciende nuevamente. Iglesia, no detengamos el fluir del Espíritu Santo con incredulidad, con odio, con resentimientos, con orgullo o con miedo. Abramos nuestros corazones y digamos: Espíritu Santo, fluye en mí, limpia mi vida, renueva mi alma, lléname de tu presencia. Porque cuando ese río fluye, todo va a cambiar en su vida, todo se va a renovar, todo va a cambiar vida nuevamente. Y en ese fluir Cristo es exaltado y el Padre es glorificado y la iglesia es vivificada. Aleluya, hermanos. Miremos a Pedro, el apóstol Pedro. Antes era un hombre temeroso, negó a Jesús 3 veces, pero después de que el Espíritu descendió, se levantó con poder y predicó a 3,000 almas. Dice: lo que antes lo paralizaba, antes ya no lo detenía. Lo que antes le daba miedo, ahora le daba valor. Eso hace el Espíritu. Transforma cobardes en valientes, transforma débiles en conquistadores, transforma espectadores en testigos, transforma gatitos en leones, transforma simples pajarillos en águilas, transforma tartamudos en predicadores. Un día de estos estaba pensando en el apóstol Pedro y me preguntaba: ¿qué adjetivos podemos atribuírsele a Pedro? Y se me ocurrieron varios, como estos. Pedro era un hombre duro, era un hombre decidido, era un hombre valiente, atrevido, osado, era un hombre temperamental, tal vez como varios que aquí estamos. Era un hombre impulsivo, y me imagino que ustedes podrían dar varios otros adjetivos de Pedro. Seguramente entre todos estos adjetivos que hemos aplicado a Pedro, todos podemos concluir que Pedro no era un hombre perfecto. Y si Jesucristo se amigó con Pedro, si nuestro Señor usa a Pedro, si lo tomó como discípulo, entonces quiere decir que tampoco Cristo o nuestro Padre Dios se va a avergonzar de trabajar con personas como ustedes o como yo. Hermanos y hermanas, Pedro era fuerte, pero también era débil. Pedro era valiente, pero también tuvo miedo. Pedro confesó a Cristo, pero también lo negó. Y aún así Jesús no dejó de llamarlo por su nuevo nombre. Ese nuevo nombre que le dio, que nuestro maestro le dio a él, como vemos en Juan capítulo 1, versículo 42, que dice así: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos y hermanas, Pedro era un hombre pescador, tosco, manos ásperas, ropa olor a mar. Era un hombre común, pero nuestro maestro Jesucristo lo miró y no vio en él un pescador, vio una roca. Y es que la palabra Cefas es un término arameo que significa roca. Jesús no llamó a Pedro por lo que era, sino que lo llamó por lo que iba a llegar a ser. Y hoy el Espíritu Santo les dice a ustedes: Jesús no los define a ustedes por su pasado, no los define por sus errores, no los define por sus caídas. Y eso lo entiendo, porque la palabra dice en Filipenses 1:6 lo siguiente: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de eso deriva algo más profundo, y es que Jesús no abandona obras a medio hacer. Recuerden eso, no abandona obras a medio hacer. Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, los otros discípulos miraban la tormenta, Pedro miraba al maestro. Y es entonces que Pedro se atreve a decirle a Jesucristo, como vemos en Mateo capítulo 14, 28: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús no lo reprendió, Jesús no lo detuvo, Jesús le dijo una sola palabra: ven. Y luego Pedro se atrevió a salir de la barca y Pedro caminó sobre las aguas. Eso mientras tuvo la mirada puesta en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Mientras confió en Jesús, pudo hacer lo increíble. Pero cuando dejó mirar a Jesús y miró al viento, cuando miró las olas, cuando miró la tormenta, cuando miró el problema, comenzó a hundirse. Pero ¿saben qué es lo más poderoso de ese pasaje? Lo más poderoso es que Jesús no lo dejó hundirse, porque según vemos en Mateo capítulo 14 versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él, es decir, lo agarró, lo agarró. Hermanos y hermanas, Jesús no rescata a los perfectos, Jesús rescata a los que claman: Señor, sálvame. Hermanos y hermanas, Pedro era un hombre que a veces hablaba sin pensar, que a veces se enojaba como para cortar una oreja, a veces prometía lo que no podía cumplir. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Como vemos en Mateo 26:33, ahí dice, Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dijo Pedro. Pero esa misma noche, según vemos en la escritura, una criada lo confrontó, asegurando a otros que ese Pedro era uno de los discípulos de Cristo. Y entonces Pedro negó a Jesús. Lo negó una vez, lo negó 2 veces, lo negó 3 veces a Jesús. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, como vemos en Mateo 26:75, donde dice que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente en la última frase, porque el pecado no solo duele cuando se comete, duele cuando se recuerda. Y yo hoy les digo que seguro algunos de ustedes también recuerdan las palabras que no debieron decir, o recuerdan decisiones que no debieron tomar, o momentos que no debieron fallar. Pero escuchen esto que dice la palabra, que es válido para todos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la escritura en 2 de Timoteo 2:13. Y esa promesa quiere decir que a pesar de nuestra infidelidad, Cristo siempre permanece fiel y dispuesto a socorrernos, a perdonarnos, a sacarnos. Jesús no canceló a Pedro, Jesús lo restauró, y lo mismo nos ofrece a cada uno de nosotros. Continúo con Pedro porque es un ejemplo maravilloso de cómo Jesús nos restaura. Vemos cómo después de la resurrección Jesús vuelve al mar, al mismo lugar, a la misma barca, a la misma red vacía, y allí está Pedro pescando otra vez, seguro aturdido, seguro temeroso, seguro sintiéndose huérfano. Pero Jesús lo llama y le pregunta, como vemos en Juan 21:15, le pregunta lo siguiente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús no le pregunta ¿por qué me negaste? No le pregunta ¿por qué fallaste? Le pregunta ¿me amas? Ese pasaje lo vemos en Juan 21 versículos 14 al 17, que dice, ahí se ve cómo era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado. Y cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le hizo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice entonces Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Y vemos ahí cómo por cada negación que hizo Pedro, ahora le hace una afirmación. Por cada caída que Pedro tuvo, Jesús le encomienda una comisión de apacentar sus ovejas. Apacienta mis ovejas, le dijo. Y con esa frase, apacienta mis ovejas, Jesús le quiso decir a Pedro que le estaba encomendando la tarea de cuidar
y guiar y proteger a su rebaño, demostrando su amor a través del servicio y el sacrificio personal, no solo con palabras, sino con hechos concretos de amor y dedicación al pueblo de Dios, alimentándolos con la verdad y llevándolos por el camino correcto, así como nos pide a nosotros. Es un llamado que Jesús le hizo a Pedro de ser un pastor que ama, nutre y protege, incluso hasta dar la vida por las ovejas. La repetición de esa orden 3 veces después de la negación de Pedro subraya que el liderazgo se basa en el amor por Jesús, no en la capacidad humana. Quien ama a Jesús le seguirá y servirá. Hermanos y hermanas, debemos también nosotros ayudar como guías del prójimo y alimentar a las ovejas, enseñándoles la palabra de Dios, que es la única que nutre espiritualmente. Se guía a las ovejas llevando a los creyentes por el camino correcto, evitando que se pierdan. A su vez se protege a las ovejas defendiéndolas del peligro de falsos maestros. Se sana a las ovejas identificando sus heridas espirituales y sanándolas y llevándolas a Cristo en todo momento. Hermanos y hermanas, hoy Jesús, vemos, le da una enseñanza a Pedro, demostrándole que el amor restaura lo que el pecado quebró. Si Jesús lo hizo con Pedro, hermanos, si Jesús lo hizo con Pedro, ¿cómo podemos no hacerlo con otros que nos rodean? Y ese amor inmenso que Jesús demostró a Pedro hizo algo increíble, ya que hizo que ese Pedro que lo había negado luego se convierta en el mismo hombre que predicó la palabra. Y qué manera de predicar la palabra, qué manera de cumplir con Cristo, porque vemos en Hechos 2, en varios versículos, que Pedro asume el rol que Jesús le dio, y vemos cómo estando Pedro se derrama el Espíritu Santo, según se lee en Hechos 2 versículos que dicen lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la palabra, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra. Dice la Escritura que muchos pensaban que los discípulos y creyentes estaban ebrios, pero Pedro les aclara, como se ve en Hechos 2, versículos 14 al 19, lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz diciéndoles: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquel día derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, dice. Hermanos, ese gran acontecimiento, el derramamiento del Espíritu Santo, había sido anunciado en Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Ese poder no es humano, es un poder divino, no es un poder natural, es un poder celestial. El Espíritu no viene a darnos fama, viene a darnos fuego, no viene solo a hacernos sentir bonito, viene a sentir vivir en poder. Y donde el Espíritu y donde el poder del Espíritu se derrama, el diablo pierde terreno, las cadenas se rompen y la iglesia avanza. Por eso hoy les digo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y el Señor de todo, deje que el río corra, deje que el Espíritu sature todas partes de su vida,
Deje que ese fluir llegue a sus pensamientos, a sus palabras, a sus decisiones. Deje que el río sane lo que estaba enfermo y arrastre lo que estaba muerto, que refresque lo que estaba cansado. Hermanos y hermanas, ese río, Jesucristo y el Espíritu Santo, están aquí. No frenemos al Espíritu de Dios. Abramos nuestra vida, alma y espíritu a Él y rindámonos, adorémosle y recordemos que Jesucristo sigue diciéndonos hoy: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano y hermana, vuélvase a Él, porque Él no lo rechaza, no la rechaza. Beba de Él, porque el agua viva sigue corriendo. Acérquese a Cristo, porque su promesa sigue viva. Venga a Cristo, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos no se detendrán, se los aseguro, doy fe de ello. Esos ríos fluirán a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, a la iglesia, a las naciones. Fluirán con poder, fluirán con gracia, con vida, porque el Espíritu Santo no se ha retirado. Sigue soplando, sigue llenando, sigue avivando. Y yo declaro en el nombre de Jesús que sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes, sobre esta iglesia, sobre cada ministerio, sopla el viento del Espíritu Santo. Y de las entrañas de cada uno de ustedes brotan ríos de gloria, ríos de palabra vida, ríos de unción fresca, ríos de poder celestial. Levante sus manos, hermanas, levante sus manos y dígale a nuestro Señor Jesucristo: tengo sed. Díganselo con el corazón: tengo sed, Señor. No me conformo con lo que ya viví, quiero más. No quiero vivir de recuerdos, quiero vivir de tu río. Y mi alma tiene un profundo deseo de tu presencia, de tu amor y de la comunión contigo. Mi alma y mi espíritu tienen sed de ti, tienen una necesidad vital. No puedo vivir sin mi alma no puede vivir sin tu presencia, Señor. El Salmo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Mi alma y mi espíritu tienen sed de ti, y reconozco que solo tú puedes saciar mis necesidades más profundas. Hermanos y hermanas, aquellos que tienen hambre y sed de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, hambre y sed de comunión con Jesús, no que se conforman con saber de Él, quieren experimentarlo personalmente, porque reconocen que sin Él, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, su interior estará seco y vacío, y desean que el Espíritu Santo refresque sus corazones como se refresca la lluvia, la tierra seca. Son aquellos que también dicen: Señor, no queremos solo tus bendiciones, te queremos a ti. Señor, tenemos sed de ti, no sed de lo que puedas darme, sino de ti mismo. Tenemos sed de tu presencia, y esa presencia que sacia, que nos sacia todo. Tenemos sed de tu mirada que vuelve la vida. Hemos probado muchas aguas, pero ninguna nos llenó. Hemos corrido tras muchas fuentes, pero todas se secaron. Solo tú puedes tener el manantial que nunca se agote, el río que fluye desde Dios y trae vida donde había desierto. Tenemos sed de ti, Señor, sed de tu espíritu en lo más profundo de nuestro ser, sed de sentirnos cerca, de caminar contigo, sed de ser transformados por tu amor. No queremos una vida seca, vacía, religiosa. Queremos una vida encendida por tu presencia. Señor, toca nuestras almas, haz que brote el agua viva dentro de nosotros, sacia nuestra sed, Señor Jesús, hasta que no quede nada en nosotros que no te pertenezca. Por cuando bebemos de ti, todo cambia y nuestra tristeza se convierte en danza, nuestra culpa en libertad, y todo se transforma. Tenemos sed de ti, Jesús, no un poco, sino toda la sed de nuestras almas. Oh Espíritu Santo, fluye en este lugar, sana los corazones, restaura los ministerios, enciende los dones, derrama tu presencia, que este altar se convierta en un cauce de tu río, que calma cada alma aquí presente, sea una fuente viva, porque donde el Espíritu se mueve hay vida en ustedes, fluye esperanza, donde el Espíritu llega hay poder. Iglesia,
No nos detengamos, debemos fluir con Él, porque este es el tiempo del río, es el tiempo del derramamiento, es el tiempo del Espíritu. Y mientras el río corre, todo será transformado. Ríos de agua viva están fluyendo. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, hermanos y hermanas. Termino aquí mi predicación. Que Dios los bendiga mucho. Y en estos días quiero decirles algo. Conservemos siempre la palabra en nuestro corazón. No dejemos que nada nos aparte. Que las distracciones navideñas no nos aparten. Conservemos siempre la palabra en nuestro corazón y respetemos la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Los dejo en presencia de la pastora María Eugenia. Gracias y bendiciones.